Tenemos unos minutitos. ¿Quieren que aprovechemos para alguna pregunta que esté surgiendo en este momento? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Sí? Sobre todo el fumar, pero no nos ha mencionado nada en cuanto a lo que es el cambio de hábitos, en cuanto a los tipos de grasas que se pueden ingerir, ¿sí? Yo creo que aquí primordial, si estamos hablando de una placa de ateroma, pues es un proceso metabólico que no se va a presentar en un día ni en dos, ¿sí? Se va a presentar a través del tiempo. Entonces, para remover esa placa de ateroma, pues yo creo que no va a ser tampoco ni con un mes de estatinas, ni con 2 meses de estatinas. Esto va a llevar un tiempo razonable y considerable. Entonces, aparte de los hábitos, ¿por qué no ver el mejor aceite que se puede consumir, que sea para beneficio corporal? Claro. Porque si nos podemos saber la diferencia que encontramos, desgraciadamente en la televisión ve uno taravisa que te idiotiza y eso es muy triste, ¿no? Todo lo que está ahí pues realmente no sirve para nada. ¿Por qué también, simple y sencillamente, por qué la gente que tiene que ver eso, por qué le da tanta información a la gente, pues que no es normal ni es racional? ¿Por qué no especificarle, bueno, si te tomas este tipo de grasa te va a dar este problema? No ahorita, sino con el devenir del tiempo. Si usted me está diciendo que la placa de ateroma, que el colesterol, que se forma, entonces ¿por qué no evitar antes sobre todo las grasas? ¿Y qué tipo de grasas? Lo que es benéfico y lo que sí y lo que no. Sí, cuando la placa está formada, el uso de las estatinas, fibratos, todo este proceso, lo único que hace es promover el no crecimiento. Ya no tenemos opción de más. Teóricamente, los niveles altos de HDL podrían ser un recurso para la regresión en el volumen y en el tamaño de la placa. Y además de lo que ya comentamos, una dieta rica en grasas buenas ¿es realmente una propuesta adecuada? Claro que lo es, por supuesto que sí. Sí. Hoy también esta famosa dieta mediterránea, grasas que provienen de aceites como el de oliva, el del salmón, se deben de promover intensamente en toda la población en general, porque pues justamente hablamos de un proceso que es ya no solamente prevenible, sino reductible también. ¿Sí? En este balance del daño, el que provoca una partícula, la otra lo contrapone, pero no solamente lo detiene, sino que lo reduce. Y en el sentido de hasta dónde podemos esperar de una dieta muy adecuada, muy sana, es más o menos un 10%. O sea, hoy el llevar dietas que promuevan la elevación de colesterol, de los basales normalmente las elevaciones que vemos están en el orden del 10-12% del que el paciente tiene, promoviéndolo con una dieta mediterránea, promoviendo en el consumo de vino tinto, por ejemplo, de todas las formas no farmacológicas para incrementar HDL, hoy la más eficaz es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es, sobre cualquier otra, la que mayor probabilidad tenemos de alcanzar niveles más altos, hasta un 20%. Y hay una relación directa entre la cantidad de ejercicio, entre más ejercicio se haga, entre más intenso sea el ejercicio, mayor es el beneficio que podemos alcanzar en estos aspectos. Dejar de fumar es otro aspecto y reducción de peso y la promoción de la dieta mediterránea. Doctor, ¿qué avances hay con respecto a la apoamilano? Okay. Es muy interesante el tema de apoamilano. Se refiere a una forma específica de colesterol HDL que es intensamente eficaz en el transporte reverso del colesterol. Surge de una observación que se da en una población italiana de gente que es prácticamente sana vascularmente, pero tiene niveles normales de colesterol HDL, realmente no tiene un colesterol muy alto. Bueno, pues en el análisis directo de cada una de las partículas de HDL hay un subanálisis de estas y algunas, por su peso, por su composición, por la cantidad de receptores que tienen expresados, tienen un mayor efecto en lo que teóricamente nosotros consideramos que es el transporte reverso, que es la forma esta de ir sacando colesterol malo de la placa. Lamentablemente ha sido muy difícil reproducir esta forma de HDL. Hay estudios hechos con HDL ya sintetizado en el laboratorio
semejando a apoaunomilano con muy buenos resultados. Podría ser un camino muy interesante en el futuro para que estemos viendo aquí reducciones de riesgo cardiovascular por enfermedad aterosclerosa. Es una promesa en el sentido de que algo por ahí podría surgir si se vuelve más simple obtener este tipo de HDL. ¿Sí? Si podemos ir a la presentación. Perdón. Bueno, ya nos vamos a pasar algunas cosas porque de tiempo creo que ando. Les comentaba, en la parte que nos quedamos en el modelo de la aterosclerosis, las placas del sujeto asintomático, que no requieren ser placas obstructivas para que estas sean placas peligrosas. Vimos en la película cómo un angio podría realizarse en un sujeto con riesgo y a pesar de no detectar una placa obstructiva, estamos frente a una situación de mucho peligro. Se refiere al remodelamiento positivo que tiene el vaso en presencia de la aterosclerosis, de forma que la placa puede ser peligrosa, aún en sus etapas de crecimiento de mínimo a moderado. Y vemos cómo en este tipo de sujetos con crecimientos mínimos y moderados, los eventos ya son eventos que están ocurriendo. Esto tiene que ver mucho, por supuesto, con las características de la placa, de que sean placas de alto riesgo. Hoy el diagnóstico de la aterosclerosis, sobre todo en los sujetos asintomáticos, requiere esencialmente poder practicar este tipo de cálculos. El cálculo en el sujeto asintomático tiene la enorme ventaja de que se dirige esencialmente a las personas con riesgo sin relacionarlo con síntomas, donde queremos que el componente esencial depende de las características de la placa. Vemos aquí como las placas vulnerables, a diferencia de las placas estables, las que se forman, tienen características distintas en el capuchón fibroso, en el core lipídico. Las placas inestables suelen tener un capuchón más delgado, con un core lipídico más grande, con elementos inflamatorios más frecuentes en mayor cantidad que las placas estables, que son placas con capuchón fibroso más grueso, con core lipídico más pequeño, con menos elementos inflamatorios. Lamentablemente nadie puede ver esto, o sea, nadie tiene ojos de rayos X para estar viendo, para estar reconociendo placas. Así que creo que el recurso de la mayoría de nosotros es pensar en detectar riesgo en sujetos asintomáticos. Esto es lo que hay que consignar. Si el paciente tiene niveles altos de colesterol, cómo están los niveles de colesterol HDL, sus valores de presión arterial, si el paciente fuma, además de la edad y el género. El cálculo es muy simple, hay tablas para varones y para mujeres, consignamos las características de cada uno de ellos, obtenemos una puntuación no pasa la que sigue. Bueno, creo que la presentación no ha sido lo mejor hoy, pero tomamos en cuenta las características, usamos una hoja de cálculo, hacemos el cálculo según las características. Aquí les traigo un ejemplo, un varón de 57 años con presión de 128/84 tratado con estas cifras de colesterol, de LDL, de HDL, sin historia familiar. Usamos nuestra hoja de cálculo, ponemos sus características aquí y nos damos cuenta de que tiene un valor de 13 puntos, lo que corresponde a un 13% en el cálculo del riesgo. Y después este porcentaje lo extrapolamos, como ya lo sabemos hacer, a un nivel de riesgo que tiene estas variaciones en los valores. 13 puntos equivaldría a un riesgo moderado en el ejemplo que tenemos. Y en el ejemplo que tenemos, la primera meta en el manejo hoy del paciente con riesgo
va dirigida hacia colesterol LDL. Como nuestro paciente fue de riesgo moderado, la meta que debemos de lograr con él es un LDL de menos de 130, es decir, tratamos el riesgo, no tratamos la enfermedad, a menos que el sujeto en sus valores basales hubiera tenido triglicéridos muy altos, arriba de 200, y esto nos hubiera contaminado el resultado de LDL. En lugar de LDL usamos como marco de referencia no HDL, pero haríamos lo mismo. Calculé riesgo moderado, entonces el no HDL debe estar por debajo de 160. La diferencia son 30 miligramos. Y se siguen considerando como metas alternativas mantener triglicéridos debajo de 150 y colesterol HDL arriba de 45. La parte del riesgo residual es a la que me refería. Lo que hemos logrado hasta este momento es esencialmente con estatinas y manejo de colesterol LDL, reducir en el riesgo de la parte lipídica un 23%, pero hay un riesgo residual que aún depende todavía de dislipidemia heterogénica y de otros elementos. El futuro apunta hacia esto. Hemos visto un proceso de aterogénesis que se ha involucrado al colesterol y a los elementos inflamatorios. Vemos aquí migrar colesterol, formarse debido a la oxidación, la famosa célula espumosa, el monocito penetra en el espacio subendotelial, forma la célula espumosa. Esta parte la hemos visto, ya vimos una parte de remodelamiento positivo, es decir, hay placa en ausencia de síntomas porque este sujeto no tiene lesión oclusiva vascular. ¿Hacia dónde iría esto? Transporte reverso, HDL, viajando, el HDL también penetra el espacio subendotelial, él obtiene de la célula espumosa la grasa, esta es transportada de forma inversa hacia el HDL y el HDL la transporta de regreso para ser metabolizada en el hígado. Y bueno, pues en la búsqueda del manejo de HDL y el control es esta parte que hoy vivimos así. Muchas gracias por su atención.